Buenas noches, chicos. Continuamos con esta Semana Internacional de Ginecología con la ponencia sobre cáncer de mama. Como ya saben, al finalizar enviaremos el enlace del cuestionario, el cual se enviará por el chat de la transmisión. Ahora presentamos a la ponente, quien es la universitaria Patricia Fernanda González Lacut. Ella es estudiante de quinto año de la Facultad Técnica de Oruro de Bolivia. También es embajadora CTO de Bolivia y embajadora CEBI. Te damos la bienvenida, Patricia. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Bien, muchas gracias a ambas sociedades por la invitación. Como siempre, es un placer colaborar con SOCIMDAC. El tema que yo he escogido es el cáncer de mama, porque creo que indistintamente de la época del año en la que estemos, nosotros tenemos que tener y tomar conciencia de lo que esta enfermedad representa y la lucha que también representa en la vida de las personas que viven con esta patología. Bien. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico y vamos a decir que la mama está formada por unos 10 a 20 secciones que se van a llamar lóbulos. Cada lóbulo va a irse dividiendo también en secciones más pequeñas que van a ser sus lobulillos, los cuales van a contener a las glándulas encargadas de producir leche durante la lactancia. La leche va a fluir del lobulillo hacia el pezón por los ductos. Esto es importante que nosotros sepamos, ya más adelante vamos a ver por qué, por la localización del cáncer, ¿sí? Y el espacio entre los lobulillos y los ductos van a estar llenos de tejido adiposo y tejido fibroso. Además, las mamas también van a tener vasos linfáticos que van a llevar a los ganglios linfáticos, que van a tener la función de protección, de atrapar bacterias, células tumorales y otras sustancias nocivas. ¿Sí? Esto también es importante, también lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? El drenaje linfático de las mamas se va a producir fundamentalmente hacia los ganglios linfáticos axilares, ¿sí? Que van a venir por aquí. Ahora, la definición y la epidemiología. El cáncer de mama va a consistir en la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular, ¿sí? Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva, obviamente malignizadas. Las células del cáncer de mama también van a poder diseminarse vía linfática o hemática y pueden llegar a otras partes del cuerpo produciendo metástasis. Em, el cáncer de mama es importante saber como un dato curioso que aparece en un 99% en las mujeres, pero un 1% también aparece en los varones, ¿sí? Y con respecto a su epidemiología, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel mundial. El año pasado nomás habían 2.2 millones de casos. Y bueno, esto es como un dato extra. Yo les cuento que en mi ciudad el cáncer más frecuente es el cáncer cérvico-uterino, pero en segundo lugar sí lo tenemos al cáncer de mama, el cual no debe ser tan diferente de la epidemiología de ya sea otras ciudades o países colindantes. Yo vivo en Bolivia, así que pues si ustedes están en Perú, los invito a que hagan una investigación en anatomía patológica sobre cuál es el cáncer más frecuente en su ciudad y en su país. Ahora, los factores de riesgo. La edad va a ser el principal factor de riesgo para padecer un cáncer de mama. Sí, el riesgo va a aumentar al aumentar la edad. Historia familiar de cáncer de mama invasivo, si ha tenido la mamá, si ha tenido la abuela o inclusive alguna tía. Mientras más cercano, obviamente, sea el pariente, pues va a ser más alto el riesgo. También mujeres portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y 2, esto es importante, o en otros genes que aumenten el riesgo de padecer un cáncer de mama. Pero nosotros nos centramos en estos ya que son los marcadores más comunes. Factores reproductivos que aumentan la exposición a los estrógenos endógenos, como la aparición temprana de la primera regla, la menarca,
menopausia tardía o nuliparidad. Muchas veces, bueno, es como un mito, ¿no? Entre las personas que dicen, no, tienes que tener por lo menos un hijito para que no te dé cáncer, ya sea de cuello uterino o de mama, que obviamente no es una determinante directa, es decir, que si hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, no significa que vayan a manifestar sí o sí el cáncer de mama. Pero en el exterior, por ejemplo, les comento que hay muchas mujeres que recurren a lo que es la mastectomía radical en plan de prevención, es decir, no tienen hijos y pues se hacen sacar los pechos a determinada edad para no tener cáncer de mama tampoco. Densidad mamaria elevada en las mamografías, consumo de alcohol y obesidad. Estos dos últimos me han parecido súper curiosos, pero sí tienen mucho sentido, ya que el alcohol y la obesidad van a generar trastornos metabólicos. Obviamente es el consumo crónico de alcohol, ¿no? No es que si son bebedores ocasionales vaya a pasarles, pues no es el consumo crónico, pero sí se van a relacionar más que nada por alteraciones metabólicas que puedan provocar en el organismo. Ahora, ¿cómo es la patología? La fisiopatología no está bien descrita porque, bueno, de ningún cáncer, de hecho, lo está porque normalmente se manifiestan de la noche a la mañana, ¿no? Así que es por esto que vamos a tomarnos de la mano de la patología. La mayoría de los cánceres de mama son tumores epiteliales que se van a desarrollar a partir de células que recubren los conductos o los lobulillos. Es decir, la mayoría van a ser carcinomas in situ. Y menos comunes van a ser los cánceres no epiteliales del estroma, así que no nos vamos a enfocar en esos. El carcinoma in situ va a ser la proliferación de células cancerosas dentro de los conductos o de los lobulillos, que sería el carcinoma ductal in situ, que va a ser cerca del 85% de los carcinomas in situ. Sí, así que es el más común. Siempre hay que ser objetivos e ir descartando por frecuencia si es que no vamos a poder hacerlo por etiología tan rápido. Sí, más adelante vamos a ver por qué es un poco difícil o largo el proceso de diagnóstico del cáncer. Ahora, el carcinoma ductal in situ se va a detectar generalmente solo por la mamografía, ¿ya? Puede afectar un área pequeña o puede ser una gran parte de la mama o inclusive toda la mama. Y si es un área amplia, se va a comprometer con el tiempo y pueden desarrollar focos de invasión microscópica. Sí, es decir, bueno, esto ya es más para la biopsia, ¿no? Un poco más específico, ahí es donde se van a ver estos focos de invasión microscópica. Y el carcinoma lobulillar in situ va a ser a menudo multifocal y bilateral, que quiere decir que va a afectar a las dos mamas y no va a empezar en un solo foco, digamos desde acá y va a empezar a expandirse, no, puede empezar aquí, allá. Nosotros sabemos que la mama y las nalgas se dividen en 4 cuadrantes, ¿verdad? Entonces pueden empezar en cualquiera de los 4 cuadrantes varios focos de neoplasia. Este se va a dividir en dos tipos, que ya esto es un poco más específico, ¿no? Que va a ser el carcinoma lobulillar in situ clásico y el pleomorfo, ¿sí? El clásico no va a ser maligno, eso es importante, pero va a aumentar el riesgo de desarrollar un carcinoma invasor en cualquiera de los dos senos también. Así que la diferencia también del lobulillar es que rara vez se va a detectar con una mamografía, así que este sí hay que extirparlo por completo, es decir, hacer una mastectomía radical. Ahora, el carcinoma invasor va a ser principalmente un adenocarcinoma y un 80% va a ser del tipo ductal infiltrante. La mayoría de los casos restantes solo van a ser lobulillares infiltrantes, es decir, la zona de la mama o la parte de la mama a la que van a afectar. Y también van a haber algunos tipos raros de carcinoma invasor, como el carcinoma mucinoso, los medulares, los metaplásicos y los tubulares, que esto es solo para mencionar.
Esta parte y en sí cualquier tipo de cáncer siempre hay que relacionarlo bastante con la anatomía patológica, que sí es muy arenosa, pero una vez que nosotros entendemos desde el punto de vista de la anatomía y de la histología, sí podemos ubicarnos un poquito mejor sobre los riesgos y dónde se está desarrollando, la sintomatología y demás. Ahora, el cáncer de mama inflamatorio. Este va a ser bien peligroso porque es un tipo de cáncer de rápido crecimiento y a menudo este es el mortal. Las células cancerosas van a bloquear a los vasos linfáticos en la piel de la mama y esto va a hacer que la mama tenga un aspecto de estar inflamada, hinchada, y la piel se va a ir engrosando y esto es lo que conocemos al signo de la cáscara de naranja, ¿no? Adquiere ese aspecto la mama y por lo general este se va a ir expandiendo a los ganglios linfáticos de la axila. Estos también al tacto se van a sentir como unos nódulos duros, pero sin embargo no va a haber como una masa específica en la mama. En sí, el signo por el que más nos podemos guiar es la piel de naranja. Entonces ya tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque este cáncer es el que más mortalidad provoca, ¿sí? Y la enfermedad de Payet del pezón, que por supuesto no tenemos que confundirla con la enfermedad metabólica ósea, que también es enfermedad de Payet. Esta va a ser una forma de carcinoma ductal in situ que también se va a extender dentro de la piel suprayacente al pezón y a la areola. Esto es importante. Y este se va a manifestar con lesiones cutáneas. Puede aparecer eczema, puede parecer que tiene psoriasis, pero psoriasis en las mamas normalmente no se manifiesta, ¿sí? En la epidermis también van a haber algunas células malignas que se van a llamar células de Payet. Ahora, en las manifestaciones clínicas, lo más importante por lo que viene asustada la paciente van a ser tumores que van a ser descubiertos por ella misma. ¿Qué nos va a decir? Doctor, yo me estaba duchando normalmente, sí, me estaba jabonando, qué sé yo, y me he notado que mi pecho derecho o mi pecho izquierdo tiene un tumorcito, está duro, o a veces ninguno, pero le duele. Es un dolor constante. Normalmente las mujeres sí sentimos un dolor cuando, bueno, en distintos puntos de nuestro ciclo menstrual. Algunas es antes de la menstruación, en otras es durante, en otras es durante la ovulación, pues cada mujer es un mundo, pero este va a ser un dolor, por supuesto, constante. Y la característica siempre es que lamentablemente son crónicos, ¿no? No te va a decir, doctor, me duele hace 3 días. No, va a decir, doctor, son 3 meses, 2 meses y demás. Así que hay que estar alertas. Agrandamiento mamario, por supuesto, como es una neoplasia y más si es del tipo inflamatorio y de crecimiento rápido, va a ser bastante agresivo, va a deformar y esto nos va a llevar al último punto que es la asimetría. Si es que el cáncer va a ser unilateral, entonces solo una mama va a estar agrandada, deforme y por supuesto es que hay que comparar ambas e inclusive se hace mamografía de ambos lados y demás con el fin de prevención y de conservar por lo menos un pecho. Engrosamiento de la piel, lo que habíamos visto que es la piel de naranja y alteraciones en la piel si es que sería del tipo de la enfermedad de Payet. Hay un sinfín de imágenes ilustrativas que nos van a mostrar distintos signos que se puede buscar una misma o ya sea el doctor, también nosotros como doctores, estando del otro lado podemos buscar protuberancias, venas crecientes que sean muy marcadas, que por supuesto si es que nuestra paciente es muy blanca, pues no hay que preocuparse, ¿verdad? O hendiduras ya también, ¿no? Hundimientos. Un bultito interno, esto se logra mediante la palpación, erosiones, hundimiento del pezón. Yo recuerdo que mi docente de anatomía patológica, nos decía, esto es lo que yo más he visto, hundimiento del pezón como signo no temprano, pero sí signo de cáncer de mama.
piel anaranjada, enrojecimiento y ardor, huecos, o sea, no tiene que pasar nada en la mama. ¿Por qué? Porque tienen que estar ahí tranquilas, sin granitos, absolutamente nada, ¿sí? Y en estadios más avanzados, es decir, esto ya nos va a orientar un poco más a descartar otras patologías y sí acelerar el proceso de diagnóstico para cáncer, que sería una fijación de la masa a la pared del tórax o a la piel suprayacente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tocamos ese bultito que vamos a sentir, ya no va a ser maleable. Normalmente justamente porque tiene bastante tejido adiposo la mama, se puede mover. Tocas del lado interno y lo empujas hacia afuera, entonces el bultito se va a ir hacia afuera, y tocas del lado externo y lo empujas hacia adentro, entonces se va a ir hacia adentro. Pero cuando este ya no es es una masa, perdón, que está fijada a la pared del tórax o a la piel, entonces es mucho más peligroso, ¿sí? Nódulos satélite, es decir, se van a ir formando más y se van a ir acomodando, y aparte de sentir la tumoración, vamos a sentir también a los nódulos que están hinchados y que están duros, inclusive pueden llegar a explotar, y eso va a ser contraproducente porque ayuda a la diseminación de las células neoplásticas. O úlceras en la piel también, cualquier tipo de heridas. A no ser que sean, hay mujeres que tienen mamas muy grandes y no tienen el hábito de limpiarse por debajo de la mama, entonces un poquito ahí hay que tener cuidado, a veces se forman micosis por la humedad y demás, entonces ese es un diagnóstico diferencial. Exageración de las marcas cutáneas usuales producidas por edema de la piel. Sí, como son masitas que están colgando, entonces abajo hay marquitas cutáneas, pero no son bastante marcadas. Es lo normal, lo que se vería siempre. Así que si es que está muy marcado y son varias y además hay edema o inflamación o dolor, pues también hay que estar atentos a eso. Ahora, el cribado. También yo siempre voy a recordar con mucho cariño a mi docente de anatomía patológica, que nos ha enseñado muy bien la materia y nos decía: siempre, para cualquier tipo de cáncer, ustedes piensen en el screening o cribado, ¿no? Que son pruebas que se realizan con la finalidad de, por supuesto, detectar en etapas tempranas las proliferaciones malignas, o en el mejor de los casos benignas y que sean extirpadas. A nivel mundial no se conoce de ningún médico o persona del área de la salud que esté en contra del cribado, y es por eso que hay que concientizar a la población, ¿no? Para que recurran a estos exámenes, que normalmente son una vez al año, una vez en 2 años, que sí pueden ser bastante incómodos. Em, Aquí se puede ver cómo para hacer la mamografía prácticamente te aplastan el pecho, y no solo lo hacen de manera horizontal, sino lo giran y de manera vertical también para obtener las imágenes. Como les digo, sí puede ser incómodo, pero es necesario. Otro ejemplo del cribado o screening es el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos el primero: mamografía, incluyendo digital y tridimensional. A cualquiera que se tenga acceso en nuestro centro de salud va a ser óptimo porque es el primer examen que se utiliza. Examen clínico mamario, ¿no? Ver abultaciones o hundimientos, pezón invertido y demás. Todos esos signos, o quizá algún síntoma que la paciente nos pueda manifestar, como dolor o aumento de temperatura solo en la zona y demás. Resonancia magnética en las pacientes con riesgo elevado. Hay muchas pacientes en el exterior que son bastante conscientes y dicen: doctor, mi mamá ha muerto de cáncer de mama, mi abuelita ha muerto de cáncer de mama, por favor, no quiero pasar por lo mismo, comencemos con toda la prevención que sea posible. Así que en ella se pide resonancia magnética por cohortes
para ir viendo poco a poco las diferentes zonas de la mama. Y el autoexamen mamario mensual, que este es el más fácil, es el barato porque te sale gratis. Hacerlo, aprender a hacerlo. Hay muchos videos en YouTube que te enseñan a hacerlo de forma echada, levantando el brazo y tienes que ir bajando desde la axila con las yemas de los dedos. Cualquier cosita que se sienta rara, entonces hay que ir a consultar. Por supuesto que ahí van a estar presentes nuestros ganglios, que normalmente no tendríamos que sentirlos porque no nos está pasando por nada, a menos que justo esté pasando por alguna infección y demás. A veces tienden a inflamarse así, pero como les digo, normalmente no. Y se tiene que seguir las direcciones de las flechitas. Desde el centro se va en círculos. Ese es el preferido de la mayoría de las pacientes. Ir también de arriba hacia abajo y hacia el centro, desde los distintos puntos cardinales de la mama en ambos lados, no solo uno que quizá nos dé una sospecha y demás. Ahora, otro punto importante es que las mamas siempre van a ser asimétricas, pero no va a ser una asimetría significativa. Es decir, no se perciben a la vista. Una misma, si tratara de hacer una comparación, diría, no, ambas son iguales. Y cuando ya hay algo distinto, cada quien conoce su cuerpo, entonces ahí hay que tener más cuidado y asistir al doctor. Ahora, el diagnóstico siempre vamos a tener como base al estudio de cribado, ¿sí? Para antecedente y demás. A veces inclusive se repite la mamografía porque son situaciones difíciles y como les digo, si se alarga un poco esto del diagnóstico, es preocupante para la paciente y dice, no, no puede ser que por favor otra vez. Entonces, si quieren, repiten la mamografía si está dentro de sus medios y demás. Si es que la paciente o el paciente lo acepta de la mejor forma, entonces se va al siguiente paso que es la biopsia, ¿sí? Normalmente lo que se utiliza es el PAF, ¿no? La punción con aguja, punción por aspiración con aguja fina, mejor dicho, pero también hay otros tipos de biopsia, la biopsia core, la biopsia asistida por vacío, mamotón, biopsia abierta. Una vez más, el que se tenga a la mano va a ser el que nos va a dar el diagnóstico. No, no es que haya mayor eficacia y demás, quizá en los tiempos, pero igual va a ir al taco, a ser cortada por tacos, a ser fijada y todo eso toma un proceso de 24 a 48 horas. Así que hay que ayudar a que la paciente o el paciente en su defecto mantengan la calma. Dentro de todo lo que abarca oncología, siempre es importante saber dar las malas noticias y saberlas dar de la mejor forma. Nunca hay una buena forma para decir es posible que tenga cáncer, pero hay que ser empáticos con el paciente. Nunca hay que, y nunca, esto es algo muy importante que siempre todos nuestros docentes nos dicen, nunca aseguren nada al 100%. Si tienen ya la más pequeña duda, porque en medicina nunca uno más uno no siempre es dos, entonces tienen que decir es posible, tenemos que confirmar mediante este estudio. Em, si es que ustedes están apuntando a irse a España con el examen MIR, por ejemplo, ya allá hay exámenes de laboratorio, gabinete que son mucho más potentes, ¿no? Marcadores tumorales y demás, hasta estar completamente seguros y decir, sí, tiene cáncer, hay que comenzar con el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, va a depender de la clasificación que se tenga del TNM, ¿no? Tumor, ganglios y metástasis. La cirugía que puede ser mastectomía parcial o radical, pero en estos últimos tiempos se ha visto que por más que el tumor esté en un solo lugar, tiene que ser radical, o sea, hay que sacar como tipo de profilaxis, prevención,
todos los ganglios, la mama, el tejido, es increíble cómo sacan todo. Así que la paciente también tiene que estar bien predispuesta a tomar esa decisión, que por supuesto no es nada fácil. Siempre cuando se trata con un paciente con cáncer se le da distintos tipos de alternativas. No siempre se le dice no, es cirugía y tiene que ser cirugía, no, porque muchas veces no quieren perder el pecho y es comprensible porque ataca a veces a jóvenes, entonces no se sabe si quieren tener hijos, pareja y demás. Entonces todo eso se contempla y se respeta, lo más importante. Generalmente se recurre a la fisioterapia. Es el tratamiento más común a nivel mundial, em, que claro, también muestra buenos resultados. Una vez más, depende de cada paciente. Ni siquiera ya aquí entra la estadificación. Hay pacientes que a veces les dicen desahuciados y de la nada se curan. Entonces, siempre brindar opciones es importante. Y la terapia sistémica, que consiste en hormonoterapia, que los pechos tienen receptores de hormonas, los cuales si se bloquean con otras hormonas, ayudan a que no haya tanta proliferación de células neoplásicas. Quimioterapia y ambos que se pueden ir combinando en los esquemas, ¿no? Hay distintos esquemas de quimioterapia y demás. El pronóstico. Em, Dentro del pronóstico a largo plazo, también se toma, por supuesto, en cuenta el TNM, tumor, ganglios y metástasis. El estado ganglionar es el que se va a correlacionar mejor con las tasas de supervivencia, libre de enfermedad y global, mejor que cualquier otro pronóstico, ¿sí? Em, la tasa de supervivencia normalmente se hace enfocado a los 5 años más cercanos, no se puede tomar más. Y se hace viendo, ¿no? Si es localizado el cáncer, si es regional, si es distante o si hay metástasis. Los cuatro es importante. Y los aspectos que nos van a dar el peor pronóstico es la juventud. También en un principio habíamos visto, ¿no? Mientras la persona sea más adulta, tiene más riesgo de contraer bueno, no contraer, de que se manifieste el cáncer de mama, pero también si es que la paciente es muy joven, también es un mal pronóstico. Un tumor primario grande, es decir, nosotros sabemos, ¿no? Mientras más grande significa que ya lleva más tiempo y peor con lo que tiene una agilidad increíble para reproducirse estas células, entonces también es muy malo. Tumor de alto grado, cada cáncer también dentro de la distinta zona del cuerpo en la que esté también va a tener su propia estadificación. El cáncer de mama tiene 4 grados y pues bueno, si es de alto grado también por supuesto que se tiene mal pronóstico. Ausencia de receptores de estrógenos y progesterona. ¿Esto por qué? Porque no le va a servir la hormonoterapia, por ejemplo, a esta paciente si es que tuviera la ausencia de esos receptores. Presencia de la proteína HER2, que también va a perjudicar en lo que es el tratamiento y la presencia de mutaciones en los genes, que esto sí es mucho más de medicina molecular y genética, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de diagnosticar mediante esto sería increíble, ¿no? Porque es ir de lo más grande hasta lo más pequeño y ser tan exactos que realmente podemos hacer una mejor toma de decisiones con respecto al tratamiento, al pronóstico o quizá ya derivar a cuidados paliativos y todas esas cosas que es bastante difícil. Una vez más, les recuerdo que si ustedes están aquí como estudiantes de medicina, siempre tengan tacto, no solo con el cáncer, con cualquier enfermedad que se diagnostica. Hay muchas personas, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, tienen tan alta prevalencia, pero hay personas que le tienen terror, pavor a esas enfermedades y siempre hay que tener tacto, ayudar y así también
dentro de lo que es la relación médico-paciente, nuestro paciente se va a sentir bien con nosotros, va a confiar y a veces ese solo es el primer paso para ayudar en su curación, que obviamente siempre se espera que sea al 100%. Y bueno, esa es toda la ponencia. Muchas gracias una vez más a ambas sociedades y a todos los que han asistido. Espero les sirva mucho, espero lo apliquen y siempre, sean hombres, sean mujeres, háganse su revisión mensual, que como les digo es gratis, no cuesta nada y ayuda a prevenir esta patología. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Esperemos que los chicos realicen sus preguntas por la transmisión para poder leerlas. Sí, claro, está bien. Tenemos una pregunta acerca de si podría repetir sobre la proteína HER2. Sí, claro. La proteína HER2 es como un marcador tumoral que si se tiene la presencia de esta en los exámenes de sangre, significa que va a ayudar a la proliferación de las células cancerosas. Es decir, que, bueno, mm, es como una relación de, como para hacerlo progresar al cáncer. No está presente en todos los pacientes que tienen cáncer de mama, pero si se detecta, entonces sí es un punto para darle un mal pronóstico. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acerca de qué tan grave eh, es usualmente los cánceres de mama que afectan a los varones. Bueno, lamentablemente al no ser una patología propia de los varones, sí es bastante alarmante. Normalmente es con un pronóstico malo, tiene un pronóstico mortal. Inclusive cuando tienen ginecomastia, ya es un signo de alarma increíble para los doctores y comienzan a estar en correteos de hacer pruebas de cáncer, así que sí, en varones es mucho más agresivo. Muchas gracias por la pregunta. Y vamos a ver, vamos a buscar más preguntas de los participantes. A ver, un participante nos dice, una persona con manchas oscuras debajo del seno, ¿qué manifestación podría estar presentándose? Bueno, hay distintas condiciones, ¿no? Puede ir desde algo metabólico, endocrinológico, como lo es la acantosis nigricans, que normalmente sí se ve en cuello, axilas, pero es porque son zonas que están expuestas a constante roce, entonces también podría estar debajo de la mama. Puede ser algo dermatológico, esperemos que normalmente es lo menos agresivo dentro de la dermatología y la anatomía patológica. Em, Se toma muy en cuenta lo que es la apariencia, si es su simetría, su color, su tamaño, si va creciendo con el tiempo o se mantiene ahí. A veces también son solo manchas de nacimiento. Hay un sinfín de posibilidades. Lo ideal, si es que preocupa mucho, que por supuesto, naturalmente, como a cualquiera, es ir a un doctor general
y ahí van a preguntarnos, ¿no? Si hay síntomas asociados, dolor y demás, y de ahí se deriva ya la especialidad. Pero si es que siempre se han tenido, entonces no hay problema. Como digo, pueden ser manchas de nacimiento. Y gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta interesante. ¿Tiene relación el consumo de soya con el desarrollo del cáncer de mama? De hecho, no, porque la soya es un alimento increíble, increíblemente multifacético también, porque hay leche de soya, carne de soya y demás. ¿Cuál es el problema de la soya en específico? Es que tiene una capacidad de absorción de los pesticidas y demás que les echan a los sembradíos un poquito más alta que las otras plantitas, como por ejemplo el arroz, la lenteja, los porotos y demás. Entonces sí se queda por más tiempo dentro de la soya. Es importante que si ustedes van a consumir no solo soya, cualquier tipo de grano, legumbre, fruta y demás, siempre sea orgánico, que esté libre de pesticidas, porque sí, de hecho, no sabemos cuál sería nuestra suerte, si va a provocar que desarrollemos cáncer o no. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la edad más joven en que se presenta el cáncer de mama? No hay una edad definitiva establecida, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender mucho, se relaciona con el inicio de tanto la vida sexual como la menarca. Así que hay niñas a las que les viene a los 9 años, 5 años, ¿y qué quiere decir? Que ya están funcionando hormonalmente. Una vez más les digo, las hormonas, el metabolismo se relacionan mucho y cómo aparece el cáncer, cómo se manifiesta a raíz de alteraciones metabólicas dentro de la célula. Entonces, podría ser desde una niña de 9 años hasta el otro factor de riesgo que también tenemos en el otro extremo, que es la menopausia. A veces hay alteraciones bastante fuertes en la menopausia y se manifiesta también el cáncer de mama. Gracias por la respuesta. Tenemos eh, otra pregunta. En caso de presentar una masa en el pecho, pero no hay otras manifestaciones como dolor, enrojecimiento, ya ese signo de la masa palpable ya es un pronóstico malo. No, para nada, no, no, no hay que tocar los pronósticos si es que no hay un diagnóstico. Hay, por ejemplo, yo conozco a una amiga que tiene una masa en su pecho, pero no se la toca, nada, sí ha ido al doctor, se ha hecho revisar cuál es el problema, que para tratar esa masita necesitaría consumir hormonas que van a afectar y empeorar su síndrome de ovario poliquístico. Es decir, y si trataría de tratar su ovario poliquístico hormonalmente, entonces afectaría a que se pueda malignizar ese nódulo del pecho. Lo importante, como les digo, siempre es ir al doctor, hacerse diagnosticar correctamente, porque a veces podemos estar preocupándonos y no pasa nada. También tengo otra amiga que pensaba que tenía cáncer de mama, estaba totalmente afligida y demás, y que resulta que solo tenía una infección en el pecho, se trató con antibióticos y listo, las masas desaparecieron porque eran sus ganglios que estaban infartados. Así que sí es importante hacerse una revisión con un profesional de la salud que nos determine a ciencia cierta para nuestra propia tranquilidad o en el peor de los casos, un tratamiento precoz. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Si una paciente tiene dolor localizado en la región axilar más no en la mama, ¿a qué se puede ver? Bueno, eso en vez de reducirnos a posibilidades, más bien las amplía, ¿no? Puede ser un dolor muscular, puede ser un
dolor propio de la articulación que esté hacia abajo. Si el dolor es constante, es crónico, no cede a la analgesia, entonces sí hay que hacer una revisión, ¿no? Porque, bueno, seamos honestos, tenemos un dolor de cabeza y no decimos, tengo que ir al doctor a hacerme diagnosticar, no. Nos compramos una aspirina, un ketorol si es que el dolor es muy fuerte y hasta que no no sea muy fuerte, no aumente su intensidad o su gravedad, pues lo dejamos ahí. Entonces, a veces puede ser, como te digo, por contracturas musculares. En esta época, por los vientos, son bastante frecuentes. Por ejemplo, dicen, no le ha dado el viento, pero en realidad es el virus del herpes. Y en la axila, yo estaría apuntando a que es una contractura muscular, pero habría que hacer una revisión. Muchas gracias. ¿Podría volver a explicar acerca de la ausencia de receptores de estrógeno y progesterona, por favor? Em, claro, no hay problema. Cuando no se tienen receptores de estrógenos y progesterona, ¿qué es lo que pasa? No ayuda al tratamiento con la hormonoterapia. O sea, eso se descarta y lamentablemente, pues es una forma menos que tenemos nosotros de ayudar al paciente. Esto no es determinante en la vida de una persona normal. Yo les puedo estar hablando y probablemente no tengan los receptores y muchas personas que sí están escuchando, entonces quizá los tengan. Es algo que se desarrolla en el cuerpo de por sí. Em, entonces sí, pero afecta en la hormonoterapia. Ese es el punto importante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿A qué se le define oncoplastía en el cáncer de mama? Bueno, la oncoplastía en general se le habla como a la subespecialidad que se tiene dentro de la cirugía oncológica para hacer las resecciones. Y que quede lo más atractivo posible, no en el sentido de formar morbo porque es la mama, como les digo, es de cualquier lugar. Si es que se tiene cáncer de estómago, pues se va a hacer una resección de estómago y demás. Entonces, la oncoplastía en el cáncer de mama, como les decía, antes sí se podía hacer se optaba por una mastectomía parcial si es que, digamos, el tumor estaba en los dos cuadrantes superiores o los dos cuadrantes externos, pero ahora, por prevención, lo más óptimo siempre es que en la oncoplastía se haga una mastectomía radical, que es como les digo, sacar los ganglios, todo el tejido adiposo, los lobulillos, los ductos y demás. Se saca todo y aquí nos queda una cicatriz que muchas veces sí he visto en comparación a otras cicatrices, pueden llegar a parecer mínimas. Si ustedes se toman el tiempo y buscan a quien antes era la actriz Ellen Page y ahora, bueno, se identifica como una persona transgénero, se ha hecho mastectomías y ven sus cicatrices son mínimas, son de las cicatrices más bonitas que yo he visto por mastectomía. Así que pueden revisarlo si es que les gustaría tener una idea. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La pastilla del día siguiente tiene alguna influencia en la aparición del cáncer de mama? Em, no tiene, porque bueno, ahora, más bien ahora hay un poco más de visualización em, de que la pastilla del día siguiente no se tiene que tomar como Skittles, ¿no? Es máximo 2 veces al año. Sí, a veces he visto videos, inclusive en TikTok, donde dicen que no, tienes relaciones, tómatela, y si tienes relaciones mañana, pues también tómatela, no, porque
Bueno, esto ya entra un poco más enfocado a la anticoncepción. Es más importante los efectos secundarios que se leen en las posologías, si es que ustedes ya han llevado farmacología, son increíblemente grandes. O sea, desde que se les puede quebrar las uñas con más facilidad, hasta caída del cabello, la piel pierde su brillo, o sea, se enfoca un poco más en lugares más externos, pero de acuerdo a su abuso, la verdad nunca he leído de casos que puedan provocar cáncer de mama. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La presencia de acné en las mamas es un signo que puede tomarse como referencia para el cáncer? Depende. Depende, porque si es que es una patología dermatológica, es decir, a veces hay personas que tienen acné en la cara, otras tienen en la espalda, en el cuello, a veces hay en el pecho, y si están con un tratamiento, pues eventualmente se van a desaparecer. Pero ¿qué pasa si a mí me sale una pustulita y yo me la tomo como si fuera un granito, entonces me la exprimo? Y no va a curar, es más, se va a hacer una cicatriz más grande y demás. Entonces ahí es donde hay que como que tomarle un poco más de atención y ya no solo considerar que podría ser acné, sino más bien cáncer. Genial, muchas gracias por su respuesta. Eh, Doctora, gracias por la ponencia, muy buena. Una pregunta, en una paciente joven que tuvo familiares con cáncer de mama, ¿cuál sería la edad propicia para empezar a hacer la autoexploración? Muchas gracias. Pues no hay edad, ¿no? Mientras antes, mejor, porque es como una carrera y al cáncer hay que ganarle. Así que cuanto antes mejor, apenas tenga su menarca, porque como les digo, la menarca es la primera regla y ahí es donde comenzamos a funcionar hormonalmente. Es increíble cómo el eje de las hormonas puede afectar al metabolismo en el cuerpo de una mujer. Así que sí, ahí se puede empezar a hacer la autoexploración una vez al mes, echadita en la cama y a cualquier signo de alarma, que como les digo, pueden buscar en internet, hay un sinfín, no es que sean solo estos, hay bastantes, entonces pues ya ir al doctor, inclusive si es que ya tiene el antecedente, puede estar en constante contacto con su ginecólogo o ginecóloga para que ellos le hagan los exámenes pertinentes e ir controlando durante toda su vida. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta donde nos dicen, buenas noches, doctora, ¿cuál sería la dieta balanceada y saludable que debe consumir una persona con cáncer de mama para evitar cualquier riesgo? Em, bueno, cualquier alimento procesado, grasas. Normalmente a nosotros nos gusta comer rico, o así nos dicen nuestros docentes, que significa que tenga harta sal, que tenga harto aceite, condimentos y demás. Pero dentro de los grupos en los que se agrupa, valga la redundancia, a los alimentos, que son 8,
5 son bien importantes, que son los de las carnes, los de los lácteos y derivados, frutas y verduras y demás. Y hay otros 3 de los 8 que salen sobrando, que son los condimentos, las bebidas que no sean lácteas, es decir, alcohólicas. Se enfoca específicamente en eso porque los jugos de fruta, por ejemplo, ya están tomados dentro de las frutas. Y la sal, aceite y demás. Entonces, esos 3, nuestro docente siempre nos dice que podemos prescindir de ellos a la hora de crear una dieta para los pacientes. Entonces, reducir sal, lo que nos dicen para cualquier patología es importante. Comer frutas, hacer ejercicio, que puede sonar redundante, pero realmente no estamos conscientes del cambio significativo que puede provocar en nuestras vidas que nosotros hagamos esos pequeñitos cambios. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Todo origen del cáncer de mama es hormonal? No, para nada, por supuesto. El cáncer bueno, en sí cualquier cáncer puede darse porque una célula ha decidido ser maligna y listo, es como si tuvieran su propia conciencia. Y obviamente, como se ha dejado que esa célula se vuelva tumoral, entonces ya significa que han fallado el resto de las células de nuestro sistema inmune. A veces se da por golpes muy fuertes. Yo tenía una compañera en el colegio que se cayó y se golpeó la rodilla, entró a cirugía, todo bien, y de la nada comenzó a manifestar cáncer en la rodilla y lamentablemente falleció. Entonces el origen jamás va a ser netamente hormonal, netamente metabólico, es multifactorial como hemos visto. Muchas gracias, doctora. Y sería una de nuestras últimas preguntas. ¿Qué tipo de prácticas podemos poner en nuestro día a día como una forma de prevención, aparte de autoexaminarnos? Pues si les soy honesta, y no sé si ustedes han leído el libro de patología de Robbins, que nos dice que la forma de asegurarnos de prevenir el cáncer es no nacer. Así que el nacer de por sí ese es un factor de riesgo. Se toma así bajo un poco de humor, pero también quiero decirles que no no se vuelvan loquitos ni dependientes del tema, no estén constantemente pensando en eso porque lo que pensamos también atraemos. Así que es muy importante hacerlo una vez al mes. No es obligatorio también que cada 14 de cada mes me voy a hacer un autoexamen, no. Es seguir con la vida cada 2 meses y demás. Como les digo, nosotros conocemos a nuestro cuerpo y sabemos cuando algo no está mal. Perdón, algo no está bien. Así que otras cosas que se pueden hacer para prevenir el cáncer es tener un buen balance hormonal, que por supuesto no nos vamos a hacer laboratorios de la cantidad que tenemos de hormonas y vamos a hacer correlación con las cantidades normales que deberíamos tener. No, todo se consigue mediante una buena alimentación. Em, yo sé que pedir que no estemos estresados como estudiantes de medicina es pedir camisa Tarzán, pero hay que intentarlo porque yo soy la persona más estresada del mundo y cada vez que avanzo en cualquier materia dicen, por ejemplo, puede haber glaucoma por estrés, puede haber manifestarse el cáncer por estrés, por depresión. Entonces, son cosas que nosotros podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos, comer bien, hacer ejercicio, estar cuidando como una plantita constantemente a nuestra salud mental y que una vez más no piensen tanto en eso. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Y sería nuestra última pregunta. Con el hombre, ¿cuál sería el manejo del cáncer de mama? El mismo, todo es lo mismo. El único problema con los varones es que como no estamos muy
concientizados sobre que sí puede haber cáncer de mama en los varones, es que ellos dejan pasar el tiempo. Entonces, primero, como les digo, a veces se puede manifestar con ginecomastia, entonces ellos piensan que simplemente están engordando. Entonces, a veces inclusive se aplastan los pechos con vendas y para que no se note, porque en ellos no crece en la forma de un busto de mujer, no crece un poco más achatado y demás, porque la piel, el tejido de ahí de ellos no es tan laxo como el de las mujeres. Pero la conducta en sí va a ser la misma. En algún punto va a ir al doctor, se va a preocupar, el doctor general le va a derivar a un ginecólogo. El ginecólogo le va a hacer una mamografía, que como la mama está aumentada de tamaño, sí va a ser posible acceder a este tipo de examen que podemos ver. Sí, el mamógrafo le va a aplastar de un lado y del otro la mama. Ahí se va a poder ver si es que tiene criterios para cáncer de mama, pues se va a pasar a la biopsia y si se confirma, entonces se ven las opciones de tratamiento de acuerdo al estadio que tenga. Muchas gracias, doctora, por haber respondido todas las preguntas de los participantes, todas las dudas y inquietudes que han tenido. Le agradecemos nuevamente por la ponencia y esperamos contar con su apoyo en una futura actividad. Unas últimas palabras, por favor. Bueno, igualmente a ustedes, chicos, Sociedad, que es mi sociedad de confort. Siempre es un gusto trabajar con todos ustedes y a todas las personas del público. Una vez más, no se preocupen. A pesar de que tenga, imagínense, semejante prevalencia y demás, no tenemos que pensar en eso. Nosotros seguimos con nuestras vidas, cuidándonos. Lo bonito de estas generaciones nuevas a las que nosotros pertenecemos es que hay mucha cultura del cuidado personal, ¿no? Tanto hablando de higiene como higiene de vida, que de hecho es el verdadero significado de dieta. El cuidar de nuestro entorno, que también es bastante importante, el comer comida orgánica y demás. Así que ténganlo en mente, no se saturen y vivan felices. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta una próxima. Cuídese mucho. Igualmente. Y bien, chicos, no olviden seguir a la ponente en sus redes sociales, como la que está apareciendo en la pantalla, en soy _, Fenilalanina. Bien, chicos, en unos momentos vamos a enviar ya el enlace del cuestionario que se va a desarrollar por Quizzes. Como ya saben, tienen que responder 6 preguntas a más para aprobar ese Quizzes. Y también mencionarles que tienen que ingresar sus nombres completos y recordarles que el Quizzes no se va a volver a aperturar, chicos, y que tiene una duración de 30 minutos una vez enviada el link. Así que atentos, todo lo estamos enviando por el chat en vivo. Los esperamos el día de mañana en las siguientes ponencias. Muchas gracias por haber participado y los esperamos mañana. Gracias, chicos.